Los 12 trabajos de Heracles. Un viaje épico hacia la redención y la apoteosis. Desde las brumas del tiempo, cuando el Olimpo resonaba con las intrigas de los dioses y la tierra era moldeada por la mano de lo divino, surge una leyenda. Una historia no solo de fuerza bruta, sino de redención, de destino ineludible y de un hombre que desafió lo imposible. Hablamos de Heracles, en griego antiguo, Heraclis, conocido en la tradición romana como Hércules, el más grande de los héroes griegos, cuyo nombre evoca poder, tragedia y una búsqueda incansable de la inmortalidad. Pero ¿qué sucede cuando un héroe, bendecido con un poder sin igual, es golpeado por la locura más oscura? Cuando la mano de un dios, o más bien, una diosa, teje una telaraña de dolor y desesperación que lo lleva a cometer un acto atroz. Este no es solo un relato de monstruos y batallas, sino un viaje a las profundidades de la psique humana, de la culpa y la búsqueda de expiación. Prepárense para ser testigos de los 12 trabajos de Heracles, una odisea que redefiniría el heroísmo para siempre. 1. El amanecer de un semidios, el nacimiento turbulento y la maldición divina. Para comprender la magnitud de lo que Heracles estaba a punto de enfrentar, debemos retroceder a sus orígenes. Su vida comenzó bajo el signo de la excepcionalidad y la discordia divina, sentando las bases para las pruebas extraordinarias que definirían su existencia. El engaño de Zeus y los gemelos de Alcmena, un linaje forjado en el engaño. El relato se inicia con Zeus, el rey de los dioses, célebre por sus múltiples devaneos amorosos. Cautivado por Alcmena, la mortal esposa del héroe Anfitrión, Zeus recurrió a un astuto engaño. Disfrazado de Anfitrión, quien regresaba victorioso de la batalla, se unió a Alcmena, dejándola encinta. Esa misma noche, el verdadero Anfitrión también regresó, y Alcmena concibió un segundo hijo. Este singular suceso dio lugar al nacimiento de gemelos fraternos, Heracles, el vástago de Zeus, e Ificles, el hijo de Anfitrión. Heracles, inicialmente llamado Alcides por sus padres, vería su nombre cambiado más tarde en un vano intento de aplacar la ira de la vengativa diosa Hera. La dualidad inherente a la naturaleza de Heracles, con un padre divino y otro mortal, lo distingue inmediatamente. Esta circunstancia no solo le confiere una fuerza sobrehumana y un favor divino, sino que también se convierte en la causa primordial de su tormento incesante a manos de Hera. Su existencia es un recordatorio viviente de la infidelidad de Zeus, estableciendo una tensión fundamental en su ser. Parte Dios, parte hombre. Esta dicotomía no es un mero detalle biológico, es el elemento temático central que configura su carácter, su inmenso poder y sus trágicos defectos. Desde su nacimiento, Heracles se encuentra atrapado entre dos mundos, predestinado a la grandeza, pero también a un sufrimiento inmenso, un arquetipo recurrente en la mitología griega para los héroes nacidos de uniones entre deidades y mortales. La venganza inquebrantable de Hera es una fuerza cósmica que moldea el destino de Heracles. Al negarle su derecho de nacimiento y perseguirlo constantemente, ella lo empuja, sin querer,
a un camino de pruebas extremas que, paradójicamente, conducen a su apoteosis final. Su intención destructiva se convierte en el catalizador de su glorificación, lo que pone de manifiesto la naturaleza compleja, a veces paradójica, de la voluntad divina en la mitología griega. Sus acciones establecen un patrón de interferencia divina que atormentará a Heracles a lo largo de su vida, enmarcando toda su existencia como una lucha contra un destino predeterminado y hostil. Esto ilustra el concepto griego de moira o destino, y cómo incluso los dioses más poderosos están entrelazados con su desarrollo, a veces a través de sus propias pasiones y celos. La trágica locura, la ruina de una familia y el decreto del oráculo. Heracles alcanzó la edad adulta, se casó con Mégara, la hija mayor del rey Creonte de Tebas, y tuvo varios hijos, estableciendo una apariencia de vida normal. Sin embargo, el odio de Hera permaneció inalterable. En un ataque de locura inducida divinamente, Heracles trágicamente confundió a su esposa e hijos con enemigos y los mató con su arco y flechas. Algunas versiones también incluyen la muerte de su sobrino Iolao durante este frenesí. Un detalle menos conocido subraya la agencia divina directa en esta tragedia. Hera, en ocasiones, recurrió a la diosa menor Lisa, la personificación de la furia y la locura, para infringir esta demencia a Heracles. Lisa, hija de Nix, la noche, nacida de la sangre de Urano, era un daimon de frenesí enloquecido, capaz de causar una pérdida total de la mente, la lógica y el control del comportamiento, vista como un castigo divino. Es importante destacar que Lisa, a pesar de su naturaleza, protestó cuando se le ordenó infligir esta locura a Heracles, pero como diosa menor no pudo oponerse a la voluntad de Hera. Al despertar de su locura, la realidad lo golpeó con una brutalidad demoledora. Abrumado por una culpa y dolor inmensos, horrorizado por los actos que había cometido. Buscando purificación y expiación por sus crímenes atroces, Heracles consultó al oráculo de Delfos en busca de guianza. El oráculo, influenciado por Hera, emitió un duro decreto. Heracles debía ir a Tirinto y servir a su primo, el cobarde y débil Euristeo, rey de Micenas, durante 12 años, realizando las tareas que éste le impusiera. A cambio de este servicio, sería recompensado con la inmortalidad. Euristeo, el rey reticente y el títere de Hera. El rey Euristeo, primo de Heracles, fue el beneficiario de la manipulación de Hera, nacido prematuramente para reclamar el alto reinado de Micenas, una posición a la que Heracles estaba destinado. Gobernó Tirinto y en ocasiones Argos. Euristeo albergaba un profundo miedo y odio hacia Heracles, a quien sabía muy superior en fuerza y linaje, pero se vio obligado a mandarle debido al decreto del oráculo. Heracles, a su vez, detestaba servir a un hombre que consideraba inferior. Su cobardía se hizo inmediatamente evidente después de que Heracles completara su primer trabajo, el león de Nemea. Al ver la temible piel del león, Euristeo se asustó tanto que se escondió en una tinaja de bronce subterránea. A partir de ese momento, todos los trabajos posteriores fueron comunicados a Heracles a través de un heraldo llamado Copreo, en lugar de directamente. Este se convirtió en un motivo recurrente,
con Euristeo escondiéndose en su tinaja de nuevo después de que Heracles regresara con el jabalí de Erimanto y Cerbero. Las motivaciones de Euristeo eran complejas. Era el instrumento elegido por Hera en su vendetta contra Heracles, un rival por el trono de Micenas, e intimidado genuinamente por la fuerza sobrehumana de Heracles. Su mezquindad y deseo de socavar los actos de Heracles lo llevaron a descalificar 2 de los 10 trabajos iniciales, la hidra de Lerna, porque Heracles recibió ayuda de Iolao, y los establos de Augías, porque Heracles negoció un pago. Estas descalificaciones son precisamente la razón por la que los 10 trabajos originales se extendieron a los 12 canónicos, prolongando el servicio y el sufrimiento de Heracles. Este trágico evento sirve como el catalizador fundamental para todo el viaje heroico de Heracles. Lo transforma de una figura poderosa pero volátil en un héroe impulsado por una profunda necesidad de purificación y redención. El decreto del oráculo, aunque aparentemente un castigo, es simultáneamente un camino divinamente ordenado hacia la apoteosis. Esto enmarca los trabajos no solo como desafíos externos, sino como un viaje interno y psicológico de catarsis y autodominio, donde cada tarea lo limpia simbólicamente de su culpa y lo prepara para la divinidad. El papel de Lisa subraya aún más que sus acciones fueron impuestas divinamente, lo que convierte su sufrimiento en un destino trágico más que en una mera falla moral. Este arco narrativo, crimen, penitencia, redención y recompensa final, es una poderosa metáfora de las luchas humanas con la culpa, la búsqueda del perdón y el potencial de crecimiento transformador a través de la adversidad, un tema recurrente en la tragedia griega. 2. El camino hacia la redención. Los primeros 6 trabajos. Esta sección detalla los 6 primeros trabajos, destacando la evolución de las estrategias de Heracles, los desafíos únicos de cada tarea y su resonancia simbólica inmediata en su viaje de expiación. Trabajo 1. El león de Nemea. La fuerza bruta se encuentra con la astucia. El primer mandato de Euristeo lo llevó a Nemea, donde un león monstruoso, engendrado por Tifón y Equidna, o por Ortro y Quimera, o incluso por Selene, a petición de Hera, aterrorizaba la región. Su piel dorada era impenetrable a las armas mortales, y sus garras podían cortar cualquier armadura. Terrorizaba la región de Nemea, y su rugido helaba la sangre de los mortales. Heracles, al principio, intentó usar sus flechas, pero rebotaron inofensivamente en la bestia, lo que le hizo comprender que debía recurrir a sus propias manos. El héroe acorraló al león en su cueva de doble entrada, bloqueó una de ellas y, entrando por la otra, estranguló a la criatura hasta la muerte. Una variación del mito incluso menciona que Heracles perdió un dedo en la lucha y se erigió una tumba para este dedo. Después de la victoria, Heracles utilizó las propias garras de león para desollarlo, creando así su icónica capa de piel de león, que se volvió impenetrable a cualquier daño, y que lo acompañaría en todas sus futuras hazañas. El rey, Euristeo, al ver a Heracles regresar con la temible piel de león, se asustó tanto que se escondió en una tinaja de bronce subterránea, y a partir de ese momento ordenó que todos los informes futuros se le transmitieran a través de su heraldo, Cópreo. Para conmemorar esta hazaña, Zeus colocó al león entre las estrellas,
formando la constelación de Leo. Este primer trabajo establece de inmediato la singular combinación de fuerza y astucia de Heracles. El hecho de que las armas convencionales resulten ineficaces obliga al héroe a innovar, demostrando que su heroísmo no se basa únicamente en la potencia física, sino también en la adaptabilidad e ingenio. La adquisición de la piel de león, que Heracles viste como capa, transforma el poder del adversario en un símbolo del héroe, un testimonio visual de su invulnerabilidad y una marca constante de su leyenda en ciernes. Este acto instaura de inmediato la identidad única de Heracles y sienta un precedente para sus futuras conquistas, haciéndolo reconocible e imponente. El miedo que infunde en Euristeo, manifestado en su cobardía y el uso de un heraldo, paradójicamente consolida el poder de Heracles incluso sobre su propio amo. La ascendencia de León, vinculada a figuras primordiales como Tifón y Equimna, sugiere que Heracles no está luchando contra bestias al azar, sino desmantelando sistemáticamente un linaje de monstruos ctónicos, a menudo asociados con Hera o un orden más antiguo y caótico, lo que lo posiciona como un campeón del orden olímpico. Trabajo 2. La Hidra de Lerna, un monstruo de regeneración y estrategia. El segundo trabajo llevó a Heracles a los pantanos de Lerna, hogar de la Hidra de Lerna, una criatura serpentina de múltiples cabezas, también descendiente de Tifón y Equimna. Su aliento era letal, y por cada cabeza que se le cortaba, 2 más brotaban en su lugar, siendo su cabeza central inmortal. Las fuentes varían en el número exacto de cabezas, desde 9, la más común, hasta 50 o incluso 100. Algunas versiones mencionan que la cabeza inmortal era de oro. Heracles, acompañado por su sobrino Iolao, comprendió que la fuerza bruta no bastaría. Mientras Heracles decapitaba cada cabeza con su espada de bronce o su clava, Iolao cauterizaba inmediatamente los muñones con una antorcha, impidiendo la regeneración. Durante la batalla, un cangrejo gigante, enviado por Hera para ayudar a la Hidra, atacó a Heracles, pero éste lo aplastó bajo su pie. Después de derrotar a la Hidra, Heracles enterró su cabeza inmortal bajo una enorme roca y sumergió sus arquillas en la sangre venenosa de la criatura, haciéndolas incurables. Sin embargo, Euristeo descalificó este trabajo, porque Iolao había asistido a Heracles, argumentando que no lo había completado solo. Tanto la Hidra como el cangrejo fueron inmortalizados como constelaciones por Hera. La Hidra representa problemas que se multiplican cuando se abordan de forma superficial o directa. La fuerza bruta inicial de Heracles, su masa, resulta insuficiente, lo que le obliga a adoptar una nueva estrategia y a aceptar la ayuda de Iolao. Esto subraya la importancia de la inteligencia, la estrategia y el trabajo en equipo por encima de la mera fuerza. La descalificación de Euristeo pone de manifiesto su naturaleza mezquina y el deseo continuo de Hera de ocalizar a Heracles, obligándolo a completar más trabajos de los inicialmente previstos. El veneno de la Hidra, que más tarde resultaría crucial en la propia muerte de Heracles, presaña el trágico final del héroe, vinculando esta temprana victoria con su destino último. Trabajo 3. La sierva de Cerinea, la casa sagrada y la restricción invisible.
El tercer trabajo de Heracles fue capturar viva la cierva de Cerinea, una criatura mítica con cuernos de oro y pezuñas de bronce, tan grande como un toro y de una velocidad asombrosa, capaz de superar a las flechas. Esta cierva era sagrada para Artemisa, la diosa de la caza, y dañarla habría provocado su ira divina. Algunas fuentes indican que era una de las 5 ciervas de cuernos de oro que la ninfa Tayagete había regalado a Artemisa, y las otras 4 tiraban del carro de la diosa. Heracles la persiguió durante un año entero sin causarle daño. Finalmente, la capturó en el monte Artemisión o en el río Ladón. Algunas versiones indican que la inmovilizó las patas con una flecha entre hueso y tendón sin derramar sangre, mientras que otras sugieren que la atrapó con una red o la abordó directamente. Al encontrarse con Artemisa y Apolo, Heracles logró aplacar la ira de la diosa, argumentando la necesidad del encargo de Euristeo, y obtuvo permiso para llevarse a la cierva temporalmente. Este trabajo se aparta de la matanza de monstruos, exigiendo paciencia, reverencia y astucia en lugar de fuerza bruta. La persecución de un año simboliza la persistencia en la consecución de objetivos a largo plazo y la necesidad de un toque delicado. La capacidad de Heracles para apaciguar a Artemisa y Apolo demuestra su creciente habilidad diplomática y su respeto por los límites divinos, un desarrollo crucial para un héroe a menudo propenso a la ira. Este trabajo representa un tipo diferente de fuerza, el autocontrol y la capacidad de lograr un objetivo sin recurrir a medios destructivos. Trabajo 4. El jabalí de Erimanto, la domesticación de lo salvaje y la moral del centauro. El cuarto trabajo de Heracles consistió en capturar vivo al jabalí de Erimanto, un animal gigantesco y temible que asolaba las tierras de Sofide, en Arcadia. Heracles lo persiguió a través de la profunda nieve del monte Erimanto, exhautándolo, para luego atraparlo con un lazo y llevarlo de vuelta a Euristeo. Euristeo, aterrorizado por la bestia, se escondió en una tinaja de pitos. Durante su viaje para encontrar al jabalí, Heracles visitó a su amigo, el centauro Folo. Folo abrió una jarra de vino comunal, atrayendo a otros centauros que, embriagados, atacaron a Heracles. Heracles los repelió con sus flechas envenenadas. Folo accidentalmente se envenenó a sí mismo con una de las flechas de Heracles mientras la examinaba, y murió. Heracles lo enterró. El centauro Quirón también fue herido accidentalmente por una flecha envenenada, pero al ser inmortal, sufrió una agonía insoportable hasta que intercambió su inmortalidad por la liberación de Prometeo. Este trabajo simboliza el dominio sobre las fuerzas salvajes y destructivas. El método de Heracles de utilizar el entorno en lugar de la confrontación directa demuestra un pensamiento estratégico. Sin embargo, la parerga, historia secundaria, con los centauros es crucial. Revela las consecuencias trágicas e involuntarias del inmenso poder de Heracles y de sus flechas envenenadas, incluso entre amigos. Las muertes accidentales de Folo y el sufrimiento de Quirón ponen de manifiesto que el heroísmo conlleva un alto precio y que incluso las acciones justas pueden tener efectos devastadores. Esto añade una capa de complejidad moral al viaje de Heracles, demostrando que su camino hacia la redención no está exento de nuevas penas. Trabajo 5. Los establos de Augías, limpieza de la suciedad y desafío a la corrupción.
El quinto trabajo llevó a Heracles a los establos del rey Augías de Elis, hijo de Helios, quien poseía inmensas manadas de ganado inmortal. Estos establos no habían sido limpiados en 30 años, acumulando una vasta cantidad de estiércol y un hedor que impregnaba toda la región. Euristeo le encomendó a Heracles la tarea de limpiarlos en un solo día, una hazaña aparentemente imposible. Heracles, en lugar de usar la fuerza bruta, desvió los ríos Alfeo y Peneo para que fluyeran a través de los establos, limpiándolos en el tiempo estipulado. Augías había prometido a Heracles una 10ª parte de su ganado como pago, con su hijo Fileo como testigo, pero se retractó al enterarse de que Heracles realizaba el trabajo por orden de Euristeo. Euristeo, a su vez, descalificó este trabajo porque Heracles había negociado un pago, argumentando que no era un servicio desinteresado. Años más tarde, Heracles regresó, mató a Augías y a sus hijos, instaló a Fileo como rey y, en conmemoración de su victoria, instituyó los Juegos Olímpicos. Este trabajo es una poderosa metáfora de la purificación y la limpieza de la corrupción. El estiércol en los establos puede interpretarse como las falsedades sociales y la decadencia moral, que Heracles limpia no mediante la confrontación directa, sino a través de la ingeniosa redirección de las fuerzas naturales, los ríos. La negativa de Augías a pagar y la posterior descalificación de Euristeo ponen de manifiesto la naturaleza omnipresente del engaño y la injusticia, incluso dentro de los decretos reales. La posterior y violenta retribución de Heracles contra Augías demuestra que su búsqueda de justicia se extiende más allá de la tarea inmediata, revelando un lado más oscuro y vengativo del héroe cuando se rompen las promesas. El establecimiento de los Juegos Olímpicos, tras este acto de retribución, vincula la búsqueda de justicia con la fundación de instituciones culturales, sugiriendo el surgimiento del orden a partir del caos. Trabajo 6. Las aves del Estínfalo. Una sinfonía de terror y ayuda divina. El sexto trabajo de Heracles lo llevó al lago Estínfalo, donde una bandada de aves devoradoras de hombres, con picos de bronce, plumas metálicas afiladas y excrementos venenosos, aterrorizaba la región, destruyendo cultivos y atacando a las personas. Heracles no podía acceder al pantano donde anidaban debido a su terreno cenagoso. Atenea, al percatarse de su apuro, le proporcionó un par de cascabeles de bronce crotala forjados por Hefesto. Heracles subió a una montaña cercana, hizo sonar los cascabeles con gran estruendo, asustando a las aves y obligándolas a volar. Una vez en el aire, las abatió con sus flechas envenenadas o con una honda. Las aves restantes huyeron hacia el mar Éuxino, donde más tarde serían encontradas por los argonautas. Este trabajo simboliza la eliminación de los perturbadores de la mente o pensamientos destructivos. A diferencia de los monstruos físicos, las aves representan una amenaza más insidiosa y omnipresente. La incapacidad de Heracles para enfrentarlas directamente subraya la necesidad de soluciones indirectas y estratégicas. El regalo divino de los cascabeles por parte de Atenea enfatiza que no todos los desafíos pueden superarse con la fuerza bruta. La sabiduría divina y las herramientas adecuadas son a menudo necesarias. Este trabajo muestra a Heracles aprendiendo a utilizar la inteligencia y la ayuda externa de manera efectiva,
lo que marca una progresión en sus capacidades heroicas más allá del poder puro. El uso de flechas envenenadas se remonta a la hidra, lo que demuestra la utilidad continua y el peligro de sus conquistas anteriores. 3. Viajes más allá del mundo conocido. Los últimos 6 trabajos. Esta sección explorará los trabajos posteriores, geográficamente más distantes y a menudo más simbólicos, destacando el continuo crecimiento de Heracles, la escalada de los desafíos y sus encuentros con figuras de los confines del cosmos mitológico griego. Trabajo 7. El toro de Creta, una bestia divina desatada. El séptimo trabajo de Heracles lo llevó a la isla de Creta, donde un magnífico pero desbocado toro, enviado por Poseidón al rey Minos como señal de favor divino, causaba estragos. Minos, cautivado por su belleza, se negó a sacrificarlo a Poseidón, quien, en castigo, enloqueció al toro y lo hizo aterrorizar Creta. Este toro también fue el padre del Minotauro, nacido de la unión del toro con Pasífae, la esposa de Minos, a quien Poseidón había inducido a un encuentro carnal con la bestia. Heracles fue encargado de capturarlo vivo. Viajó a Creta, obtuvo permiso de Minos y sometió al toro luchando con sus propias manos. Euristeo, aterrorizado, liberó al toro, que luego vagó hasta Maratón, convirtiéndose en el toro de Maratón, posteriormente abatido por Teseo. Este trabajo pasa de la confrontación directa con monstruos a lidiar con las consecuencias del castigo divino y la hubris humana, la negativa de Minos de sacrificarlo. La capacidad de Heracles para domar a una bestia tan poderosa y divinamente maldita con las manos desnudas subraya su incomparable destreza física y su dominio sobre la naturaleza indómita. Sin embargo, la posterior liberación del toro por parte de Euristeo pone de manifiesto un patrón recurrente. Heracles resuelve un problema, pero el miedo o mezquindad de Euristeo impiden una resolución definitiva, lo que lleva a que el problema reaparezca. Por ejemplo, el toro de Maratón para Teseo. Esto sugiere que algunos trabajos no se resuelven realmente, sino que simplemente se desplazan, lo que indica un comentario más amplio sobre la persistencia del caos o las limitaciones incluso de las soluciones heroicas. Trabajo 8. Las yeguas de Diomedes, caballos caníbales y justicia poética. El octavo trabajo de Heracles lo llevó a Tracia, donde el bárbaro rey Diomedes, hijo de Ares, poseía 4 yeguas devoradoras de hombres, Podargo, Lampón, Xanto y Dino, a las que alimentaba con carne humana. La tarea de Heracles era robar estas yeguas. Navegó a Tracia, dominó a los guardianes y condujo a las yeguas hacia el mar. Durante una batalla con Diomedes y sus guerreros bistones, Heracles confió las yeguas a su escudero Abdero, quien fue devorado por ellas. Enfurecido, Heracles mató a Diomedes y alimentó a sus propias yeguas con el cuerpo de su cruel amo, lo que las pacificó. Heracles fundó entonces la ciudad de Abdera, en honor a su compañero caído. Este trabajo aborda temas de barbarie, violencia descontrolada y justicia poética. Las yeguas simbolizan la naturaleza voraz de la guerra y la perversión de algo que alguna vez fue noble. El acto espantoso de Heracles de alimentar a Diomedes con sus propias yeguas
es un claro ejemplo de némesis, un castigo divino donde el villano es destruido por su propia maldad. Este acto, aunque brutal, restablece el orden y pacifica a las bestias, sugiriendo que algunas formas de mal solo pueden ser sofocadas consumiendo su propia fuente. La fundación de Abdera añade un toque humanizador a Heracles, mostrando su capacidad para el dolor y el recuerdo en medio de sus violentas tareas. Este trabajo destaca el papel de Heracles como una fuerza civilizadora contra la tiranía bárbara. Trabajo 9. El cinturón de Hipólita, reinas amazonas y conflicto mal interpretado. El noveno trabajo de Heracles fue obtener el cinturón o arnés de Hipólita, la reina de las Amazonas, a petición de Admete, la hija de Euristeo. El cinturón era un regalo de Ares y un símbolo del poder de Hipólita. Las Amazonas eran una raza de feroces mujeres guerreras en Asia Menor, hábiles en la equitación y el tiro con arco. Su capital, Temisquirá, significaba aquellas que recibieron la ley divina, y se ubicaba en la desembocadura del Termodonte, donde la corriente de conciencia que lleva el fuego de la unión está en su punto máximo. Inicialmente, Hipólita fue receptiva e incluso prometió el cinturón de forma pacífica. Sin embargo, Hera, disfrazada de amazona, difundió rumores de que Heracles pretendía secuestrar a la reina, incitando a las amazonas a atacar los barcos de Heracles. Sintiendo traición, Heracles mató a Hipólita y se apoderó del cinturón. Algunas versiones mencionan que Heracles capturó a Melanipa, la hermana de Hipólita, y la intercambió por el cinturón. Melanipa, la fuerza negra deformada, representaba la energía vital reprimida que se vuelve destructiva. Este trabajo, a diferencia de los anteriores, presenta inicialmente un camino hacia una resolución pacífica. El conflicto surge no de una monstruosidad inherente, sino de la interferencia divina, el engaño de Hera, lo que pone de manifiesto cómo las fuerzas externas pueden corromper aún las buenas intenciones y conducir a una tragedia innecesaria. El cinturón mismo simboliza el control vital perfecto y la liberación del deseo y el ego, lo que sugiere que el viaje de Heracles implica dominar no solo las amenazas externas, sino también las energías internas. El desenlace violento, a pesar de la paz inicial, subraya el poder destructivo de la sospecha y la manipulación divina, lo que convierte a este trabajo en uno más matizado y psicológicamente complejo. También aborda temas de roles de género y dinámicas de poder en la sociedad antigua. Trabajo 10. El ganado de Gerión, el gigante triple y el fin del mundo. El 10º trabajo de Heracles fue obtener el ganado rojo de Gerión, un gigante de 3 cuerpos, 3 hombres unidos por la cintura, que era nieto de Medusa y vivía en Eritea, una isla en el extremo occidental del mundo. El ganado estaba guardado por el perro de 2 cabezas, Ortro, hermano de Cerbero, y el pastor Euritión. En su viaje, Heracles atravesó Europa, erigió las columnas de Heracles, el estrecho de Gibraltar, y hasta disparó una flecha a Helios, el sol, quien,
impresionado por su osadía, le prestó su copa de oro para viajar. Heracles mató a Ortro y Euritión, y luego disparó a Gerión con una flecha envenenada con la sangre de la hidra, que atravesó una de sus cabezas, y el veneno se extendió por sus 3 cuerpos. El viaje de regreso estuvo plagado de desafíos, incluida a Hera enviando un tábano para dispersar el ganado, y Heracles superando obstáculos como Caco, el gigante que escupía fuego. Euristeo sacrificó el ganado a Hera a su llegada. Este trabajo representa un viaje al fin del mundo conocido, simbolizando la exploración del héroe de los límites últimos y la adquisición de un poder universal. El cuerpo triple de Gerión se interpreta a menudo como una representación de las 3 gunas, modos de la naturaleza, tamas, rajas, sattva, lo que sugiere la necesidad del héroe de trascender estas fuerzas fundamentales para lograr una liberación integral. La interacción de Heracles con Helios y el uso de la copa de oro significan el favor divino y la capacidad de atravesar límites imposibles, lo que lo marca como un ser singularmente favorecido para tareas cósmicas. Los numerosos obstáculos en el viaje de regreso ponen de manifiesto que, aún después de la conquista principal, la integración de un nuevo poder o conocimiento es un proceso desafiante, constantemente puesto a prueba por la oposición divina, el tábano de Hera. Trabajo 11. Las manzanas de las Hespérides, el fruto dorado de la inmortalidad y la carga cósmica. El 11º trabajo de Heracles fue recuperar las manzanas de oro, un regalo de bodas de Gea a Hera, custodiadas en el jardín de las Hespérides, en el extremo occidental del mundo, por las ninfas Hespérides y el dragón serpiente Ladón, de 100 cabezas. Se decía que estas manzanas otorgaban la inmortalidad. Heracles, sin saber su ubicación, buscó consejo de Prometeo, a quien liberó de su castigo. Prometeo le aconsejó que pidiera a Atlas que recuperara las manzanas. Heracles sostuvo temporalmente los cielos en lugar de Atlas. Cuando Atlas regresó e intentó engañar a Heracles para que sostuviera el cielo permanentemente, Heracles lo superó en astucia, pidiéndole que lo tomara brevemente para ajustarse la capa, y luego escapó con las manzanas. Las manzanas fueron finalmente devueltas al jardín de Hera por Atenea, ya que no podían permanecer en el reino mortal. Este trabajo se considera a menudo el más difícil, simbolizando la consecución de la inmortalidad y el conocimiento divino. Es una búsqueda de sabiduría última y vida eterna que va más allá de las hazañas físicas. La dependencia de Heracles en la sabiduría de Prometeo y su astucia al engañar a Atlas enfatizan el crecimiento intelectual del héroe y la supremacía del ingenio sobre la fuerza pura en las etapas más avanzadas de su viaje. La carga temporal de sostener los cielos es un poderoso símbolo de asumir la responsabilidad cósmica, un paso hacia su apoteosis. El regreso de las manzanas al jardín de Hera refuerza la idea de que el verdadero poder o conocimiento divino no puede ser poseído por los mortales, solo experimentado o facilitado. Trabajo 12. La captura de Cerbero, descenso al inframundo y triunfo sobre la muerte. El 12º y último trabajo fue traer a Cerbero, el perro de Hades, guardián del inframundo, a la superficie. Cerbero era una criatura monstruosa de múltiples cabezas, generalmente 3, pero a veces 50 o 100, con toila de serpiente y serpientes que brotaban de su cuerpo. Era hijo de Tifón y Equidna, y hermano de Ortro,
y la hidra de Lerna. Heracles fue ayudado por Hermes y Atenea, y se inició en los misterios eleusinos para prepararse para su descenso al reino de los muertos. Hades permitió a Heracles llevarse a Cerbero, pero solo si lo hacía sin armas. Heracles luchó con Cerbero, sometiéndolo con sus propias manos y aplicándole un estrangulamiento hasta que se desmayó, a pesar de ser mordido por su cola de serpiente. Mientras estaba en el inframundo, Heracles también rescató a Teseo de la silla del olvido, y en algunas versiones también intentó rescatar a Piritoo, pero la tierra tembló, obligándolo a soltarlo. Al ver a Cerbero, Euristeo, aterrorizado, volvió a esconderse en su tinaja y suplicó a Heracles que devolviera a la bestia. Este último trabajo es el acto simbólico definitivo, enfrentar y superar la muerte misma. El descenso de Heracles al inframundo significa un viaje a lo más profundo del inconsciente o al reino de la mortalidad, un profundo desafío psicológico y espiritual. La condición de no usar armas enfatiza que este triunfo no se logra mediante la fuerza externa, sino a través de la pura voluntad, la fuerza interna y quizá una forma de purificación karmática. Su rescate a Teseo resalta su papel como libertador, extendiendo sus hazañas heroicas más allá de su penitencia personal. La reacción aterrorizada de Euristeo proporciona una confirmación final, casi cómica, del poder abrumador de Heracles y la culminación de sus tareas imposibles, allanando el camino para su apoteosis. 4. El legado duradero de Heracles. Apoteosis, influencia e interpretación. La vida de Heracles, incluso después de completar los 12 trabajos, no fue un remanso de paz, sino una continuación de sus violentas y a menudo trágicas aventuras. Se embarcó en numerosas empresas y campañas militares, demostrando que su destino de héroe no se limitaba a la penitencia impuesta por Euristeo. Entre sus hazañas posteriores se destaca su lucha contra el dios río Aqueloo por la mano de Deyanira. Durante el viaje de regreso a casa con su nueva esposa, el centauro Neso intentó violar a Deyanira. Heracles, al percatarse, le disparó con una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Neso, agonizante, engañó a Deyanira para que conservara su sangre como un potente filtro de amor, asegurándole que si Heracles alguna vez amaba a otra mujer, esta sangre restauraría su afecto. Años más tarde, cuando Heracles se enamoró de Iole, Deyanira, temiendo a una rival, le envió una túnica impregnada con la sangre envenenada de Neso. La sangre resultó ser un veneno devastador, causándole a Heracles un dolor insoportable que lo llevó a la muerte. Para poner fin a su agonía, Heracles se arrojó a una pira funeraria en el monte Etán. La vida de Heracles después de los trabajos demuestra que, aún después de haber logrado la redención a través de un sufrimiento inmenso, el héroe no puede escapar a las consecuencias de acciones pasadas, las flechas envenenadas de la hidra, o a las maquinaciones de otros, el engaño de Neso, los celos de Deyanira. Su trágico final, provocado por el mismo veneno que él empuñó, crea una sensación conmovedora de justicia poética y la naturaleza cíclica de la violencia en su vida. Esto pone de manifiesto el tema de destino frente al libre albedrío, cuestionando si su sufrimiento fue merecido o simplemente el resultado de dioses caprichosos y un destino preordenado. El ascenso al Olimpo, de héroe a Dios. Tras el consumo de su parte mortal en la pira, la esencia divina de Heracles ascendió al cielo, donde se convirtió en un dios pleno en el monte Olimpo. Allí fue finalmente reconciliado con Hera, la diosa que lo había perseguido implacablemente durante toda su vida mortal, y se casó con Hebe, la diosa de la juventud. Esta elevación única, de héroe mortal a deidad olímpica, lo convirtió en un semidios, una distinción rara y significativa en el panteón griego.
La apoteosis de Heracles es un acontecimiento poco común y trascendental en la mitología griega, que representa la recompensa suprema por su sufrimiento y sus trabajos. Su reconciliación con Hera pone fin al conflicto divino que había asolado su vida, transformando a su mayor verdugo en una figura benévola en su existencia inmortal. El matrimonio con Ede simboliza la juventud eterna y el triunfo sobre la mortalidad, completando su viaje de héroe trágico a deidad bendita. Esta transformación refuerza la idea de que un sufrimiento inmenso y la perseverancia pueden conducir a la trascendencia última. Heracles en la sociedad griega antigua, culto, festivales y modelo a seguir. Heracles fue el héroe mitológico más popular de Grecia, una figura panhelénica ampliamente conocida en todo el mundo de habla griega. Desempeñó un papel importante en la vida cultural, apareciendo en la literatura, el arte, el culto, el teatro, la filosofía y la política. Fue visto como un héroe cultural, un campeón del orden olímpico contra los monstruos ctónicos y una fuerza civilizadora. Los antiguos griegos celebraban el festival de la Heraclea, que conmemoraba su muerte con sacrificios que se le ofrecían tanto como héroe, libación ctónica, como dios, sobre un altar, lo que reflejaba su doble naturaleza. Era invocado como patrono de los hombres, especialmente de los jóvenes, presidiendo gimnasios y entrenamientos militares, encarnando los ideales de fuerza y guerra. Casas reales, como la de Macedonia, afirmaban descender de él para fines de legitimidad y protección divina. La gran popularidad de Heracles y su doble veneración como héroe y dios sugieren que sus mitos cumplían múltiples funciones en la sociedad griega. No era solo un personaje de entretenimiento, sino un ejemplo moral y cultural. Sus luchas y triunfos proporcionaron un marco para comprender el sufrimiento humano, la perseverancia y el potencial de redención. Su papel en los gimnasios indica que encarnaba la excelencia física y moral, un modelo para la virtud cívica y militar. La evolución de su representación, de una figura violenta a una más controlada, refleja los valores sociales cambiantes y el deseo de integrar su poder bruto en un contexto más civilizado. Interpretaciones filosóficas y psicológicas. El viaje de crecimiento y redención de un héroe. Los trabajos de Heracles trascienden la mera narrativa de aventuras para convertirse en una profunda metáfora de la lucha humana contra desafíos insuperables, explorando la tensión entre el destino y el libre albedrío y el potencial de redención. Simbolizan la capacidad humana para conquistar obstáculos, el león de Nemea, la hidra, la purificación y redención, los establos de Augías y el dominio sobre la naturaleza, el jabalí de Erimanto y la cierva de Cerinea. Desde una perspectiva psicológica, los trabajos se interpretan como un viaje de inteligencia emocional, autoconciencia y autorrealización, donde Heracles aprende a manejar sus emociones, resolver conflictos y adaptarse a las circunstancias. La progresión a través de los trabajos refleja un camino de crecimiento personal y catarsis que purifica a Heracles de su culpa. El filósofo Pródico presenta a un Heracles filosófico que elige el sufrimiento a corto plazo para obtener una recompensa a largo plazo, convirtiéndolo en un centro alegórico para la virtud.
Más allá de los acontecimientos literales, los trabajos ofrecen profundas observaciones psicológicas y filosóficas. Representan una lucha interna, un viaje del héroe, donde Heracles se enfrenta no solo a monstruos externos, sino también a sus propios defectos, en particular su ira y su hybris. La limpieza de los establos de Augías puede verse como una purificación moral metafórica, mientras que la regeneración de la hidra simboliza problemas que empeoran sin una intervención estratégica, aplicable a los desafíos personales. La narrativa general es una poderosa alegoría del crecimiento personal, la redención y la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu, lo que convierte a Heracles en un símbolo atemporal del potencial y la resiliencia humanas. Heracles, en el arte y la literatura, un ícono atemporal. La historia de Heracles ha ejercido una influencia profunda y duradera en la cultura occidental, siendo continuamente reinterpretada y adaptada a través de diversos medios y periodos. En el arte, se le representa como un hombre de fuerza colosal, a menudo ataviado con su capa de piel de león y su maza. Su imagen aparece en monedas, joyas, pinturas de vasos y esculturas, reflejando nuevas concepciones religiosas y filosóficas, y presentándolo como un modelo de virtud y autocontrol. Los primeros estudiosos intentaron construir una narrativa biográfica coherente a partir de la vasta y fragmentada evidencia antigua. Su mito ha sido explorado en tragedias, como Heracles de Eurípides, comedias, como Las ranas de Aristófanes, y obras filosóficas, como las de Pródico. La continua reinterpretación del mito de Heracles a través de diferentes periodos y géneros demuestra la adaptabilidad y el poder perdurable de las narrativas clásicas. El cambio en su representación artística y literaria de una figura puramente violenta a una que encarna la virtud y el autocontrol refleja las necesidades sociales y las tendencias filosóficas, mostrando cómo los mitos no son estáticos, sino que evolucionan para servir a los valores contemporáneos. El hecho de que no haya sobrevivido un único poema épico de sus trabajos, sino más bien alusiones y referencias dispersas, pone de manifiesto la naturaleza orgánica y descentralizada de la creación de mitos en la antigua Grecia, lo que permitió que florecieran diversas interpretaciones y variaciones regionales. Esto convierte a Heracles en una figura realmente fluida, capaz de encarnar múltiples ideales, a veces contradictorios. La saga de los 12 trabajos de Heracles es más allá de una colección de cuentos heroicos. Es un relato fundacional que encapsula las complejidades de la existencia, la lucha contra el destino y la búsqueda de la redención. Desde su nacimiento, marcado por el engaño divino y la implacable persecución de Hera, Heracles fue un ser de dualidades, un semidios condenado a sufrir y a purificarse a través de hazañas imposibles. Su maló trágica, inducida por la misma diosa que lo odiaba, se convirtió en el catalizador de su transformación, un camino de penitencia que, paradójicamente, lo conduciría a la inmortalidad. A lo largo de sus trabajos, Heracles no solo demostró una fuerza sobrehumana, sino también una creciente astucia, adaptabilidad y capacidad para la estrategia. Desde el león de Nemea, que le enseñó a transformar la piel del adversario en su propia protección, hasta la hidra de Lerna, que exigió ingenio y colaboración, cada desafío fue una lección.
Sus encuentros con seres divinos y figuras míticas, como la cierva de Serinia y el toro de Creto, revelaron su capacidad para el respeto y el dominio sobre lo salvaje. Los trabajos que desafiaron la lógica, como la limpieza de los establos de Augías, o que requirieron ayuda divina, como las aves del Estínfalo, subrayaron que la fuerza bruta no era la única clave de su éxito. Los trabajos más lejanos lo llevaron a los confines del mundo conocido, enfrentándolo a la barbarie de las yeguas de Diomedes, la complejidad de las Amazonas y el desafío cósmico de Gerión y las manzanas de las Hespérides. Finalmente, su descenso al infierno para capturar a Cerbero selló su triunfo sobre la mortalidad misma. Cada labor, con sus variaciones y detalles menos conocidos, ofrece una ventana a las creencias y valores de la antigua Grecia, así como a las profundas interpretaciones filosóficas y psicológicas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. La vida de Heracles, incluso después de los trabajos, siguió siendo un torbellino de aventuras y tragedias personales, culminando en su propia muerte a causa del veneno de la hidra, un eco irónico de sus primeras victorias. Sin embargo, su apoteosis y reconciliación con Hera en el Olimpo representan la culminación de su viaje, un testimonio de que incluso el sufrimiento más profundo puede conducir a la trascendencia. Su legado como héroe panhelénico, modelo de virtud, fuerza y perseverancia, y su constante reinterpretación en el arte y la literatura, aseguran que la saga de Heracles siga siendo un pilar fundamental de la cultura occidental, un recordatorio atemporal de la capacidad humana para enfrentar y superar lo imposible.